de Israel cometieron una prevaricación, dice la Escritura, en cuanto al anatema. Josué ordena ahí en Josué 10:18 que no deberían tomar nada del anatema. Esas cosas estaban asociadas con una adoración demoníaca, degradante y práctica de los cananeos. Entonces, le dice Dios, no deben tomar nada, ¿no? Como si hoy nos dijeran que cuando se cae un camión de verduras, de plátanos, le dijeron a la gente, no puede tomar usted nada de eso. Parece que le dice a la gente que vaya y lo tome, ¿no? Que vaya y lo agarre. Incluso la gente puede decir que si se cayó en la calle ya no es de nadie, ¿no? Porque está en la calle, ¿no? Algo ocurrió todavía más complicado para el pueblo de Israel. Las guerras que se peleaban en Israel en Canaán no eran guerras de saqueo para beneficio personal. No tenían que hacerlo para pedir un beneficio. Era un instrumento sagrado inusual en manos de Dios, de un juicio que se daba a una sociedad que le estaba haciendo juicio a Dios a través del pueblo de Israel. El problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para algo de lo que todos desecharían al final. Se trata de una ofensa a Dios. Estaban desafiando la orden explícita del Señor, que les dijo que no deberían de tomar nada. Por muy seductora que pudiera ser, esto no tenían que hacer. Dice la Escritura que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel y fueron derrotados. Fíjese, el resultado del pecado de Acán es que muchos hombres murieron. El ejército de Israel se paralizó de temor. Un Josué que cuestiona a Dios, un Dios que amenazó con retirar su presencia del pueblo. Y Acán y su familia tenían que ser destruidos. Fíjense las consecuencias que hacemos en nuestras vidas. Cuando los espías reportan de esta ciudad de Jaí, algunos le dicen, ahí, recomiendan que solamente vayan 2,000 o 3,000 hombres. Parece ser que esta era una respuesta de fe y confianza en sí mismos. Al final esto no importó, era la desobediencia. Pudieron enviar 100,000 tropas y no hubiera habido la diferencia, porque habían atacado primero ¿a quién? ¿A quién? A Jericó, que Jericó era más grande, Jaí era un lugar muy chiquitito. Y por eso dijeron, bueno, ¿para qué llevamos tantos si vamos a poder conquistar fácilmente esta tierra? El éxito de Israel dependía de su estado de estar siendo conquistado por Dios. Esta rebelión que hizo Acán mostró con respecto a eso, que no fueron conquistados por él. Por lo tanto, estaban listos para la derrota. No se consulta a Dios, se depende de las fuerzas de su ejército para derrotar aquella pequeña ciudad. Solo después de la derrota de Israel decidieron buscar a Dios y preguntarle a él qué había pasado. Muchas veces nosotros, por nuestras habilidades, por nuestras fuerzas, pensamos que la tarea que vamos a hacer va a resultar muy fácil, y no es así. Ya se los he dicho algunas veces, ¿no? La gente, por ejemplo, pone negocio, le va mal y a los 3 meses me habla, me dice, pastor, venga a orar, a ver si con la oración se compone. O sea, no hizo lo primero, poner en las manos de Dios todo lo que hacía. No, ya cuando las cosas están mal y piensan que Dios lo va a arreglar y hasta que vaya uno se va a arreglar. No es así, no es así. Siempre tenemos que confiar en Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y por eso Israel es derrotado en ese lugar. Los 3,000 hombres no fueron suficientes. Josué era un sabio líder militar y ordena que se mande el número más grande recomendado por esta inteligencia militar, pero no hizo la diferencia. Huyeron el pueblo del lugar, incluso mataron a 36 hombres. La ciudad se volvió difícil de conquistar. Esto demostró con la derrota que lo que importaba
no era la fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. Yo recuerdo hace algunos años jugó México fútbol con Guatemala y que les gana Guatemala en sub-18 o sub-20, no me acuerdo cuál. Y los comunicadores estaban diciendo, ¿cómo es posible que este país tan malo, tan maletas, nos haya ganado? Todos los jugadores de ese equipo en ese tiempo escuché que eran cristianos. Todos eran cristianos. ¿Y los de México? Pues no había cristianos. ¿Quién cree que iba a ganar? ¿México? No. Los cristianos les ganaron. Y no podían entender por qué lo habían hecho. Sin la ayuda de Dios, todo estaría perdido en nuestras vidas. Por eso el corazón del pueblo desfallece y vino a ser como agua, porque tenía mucho miedo Israel. Su pánico era completamente lógico. Si Dios no peleaba con ellos, ellos no podían esperar más que una derrota. Por lo tanto, se presentaron delante de Dios con gran humildad y tristeza para recibir estas instrucciones de parte de Dios. Cuando nuestras vidas se desmoronan, también nosotros tenemos que volvernos a Dios en busca de ayuda y dirección. Mire, cuando estaba operado y los primeros días fueron muy difíciles para mí, muy difíciles. Yo no podía identificar dónde me dolía y qué me dolía. Y yo le dije a Dios en la oración, yo no soy como Job, ni soy yo como Pablo. Yo creo que no he llegado a esos niveles. Pero Job te dio gracias en los momentos más difíciles que él experimentaba. Pablo te pidió que tú le sanaras y no le sanaste. Mitiga un poco mi dolor. Mitígalo, le decía Dios. En los momentos que podía estar lúcido porque no podía dormir bien. Y sentía que yo me desmoronaba en ese momento. Nunca había pasado algo yo así, ni siquiera la primera vez de la operación. Y algunos luego las enfermeras me preguntaban, ¿y cómo se siente? Pues mal. Es normal que se sienta así. Pues acaba de salir de la operación, tiene días. Luego me tocó a un lado un hombre mayor que a las 2 de la mañana le gritaba a las enfermeras. Le gritaba a su hija, le gritaba, ¡Carmen! A las 2 de la mañana. Y uno apenas conciliando el sueño y él gritando. Su hijo le decía que se callara. Pero en la mañana y la tarde, ¿sabe cómo estaba este hombre? Bien dormido. Yo le iba a gritar, ¡Carmen! Para que sintiera lo que yo sentía cuando él gritaba. Y desde las 2 de la mañana a las 4 de la mañana estaba así. No hay duda que cuando nuestras vidas se están desboronando, tenemos que volvernos a Dios en busca de ayuda y dirección. Una consulta a Él. Aun cuando todo nos vaya bien, podemos salvarnos de graves errores o de malas decisiones. Puede que Dios quiera que aprendamos nuestras lecciones, nos despojemos de nuestro orgullo y consultemos a otros antes de trabajar a través nuestro. Un Señor que ve a su pueblo y a nosotros en tiempos de crisis. Ahí en los versículos 6 al 9. No lo voy a leer, ya lo leímos. Un Josué que rompe sus vestidos, rasga sus vestidos. Se pone polvo en su cabeza mostrando luto. Josué no está de luto por los 36 hombres. Más bien él y los ancianos están de luto por la pérdida de la bendición y la guía de Dios. Señor Jehová, le dice Josué, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán? La derrota era una calamidad nacional. Ellos no aceptaban la derrota con calma. Era una mentalidad donde gana poco, pierde unos cuantos en el trabajo. No era así. Cada batalla cuenta y hay una razón para la derrota y es algo que solamente pasa. Por eso Josué y los ancianos se humillaron delante de Dios para oír su palabra. Y ahí está el lenguaje de la oración de Josué.
que es considerada por muchos como una expresión de debilidad humana, carente de aquella reverencia, carente de la sumisión que él debía a Dios. Aunque aparentemente manifestaba un espíritu de atrevida reconvención y queja, fue en realidad una expresión de una mente profundamente afligida y humillada, que expresaba que trajera algo Dios tan milagroso a su pueblo a través del Jordán, a la tierra prometida. Que Dios no podía destruirlo, que exponerlo a los insultos de sus enemigos triunfantes trae reproches sobre su propio nombre con tan inconstancia y su falta de amor para su pueblo e incapaz de resistir a sus enemigos. Ojalá nos hubiéramos quedado ahí en el Jordán del otro lado. Josué sabe bien que si la mano de la bendición de Dios y su guía no está ahí, era mejor no haber llegado a la tierra prometida. Porque si Dios no nos lleva, todo estará perdido. ¿Cuánta diferencia y con mucho el cristianismo se parece hoy en día? Nosotros a menudo llevamos con programas de hombre y su poder y que si Dios quitara su bendición y guía, no la extrañaríamos por mucho tiempo. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Ahí está la preocupación de Josué. Era la gloria de Dios. Y la mayor decepción cuando tropezamos debería ser causada por el oprobio del gran nombre de Dios. Pero la verdadera razón de la derrota es que Israel había pecado. Esta es la razón que ocurrió. Israel pecó y las noticias son que Dios no le había fallado a la nación. Dios no le había fallado a la nación. Las malas noticias eran que esta derrota se debe al pecado de Israel. Josué no necesita temer que el problema es con Dios. No tenía que pensar que el problema era con Dios. Descubrir que el problema era el pueblo. Esto nos pasa también en nuestras vidas, que el problema no es Dios, el problema es ¿quién? ¿Quién? Yo, nosotros. Nosotros somos el problema, no es Dios. Por eso le dice Dios a Josué, levántate. Él no necesita rogarle a Dios que cambie su corazón a Israel. Josué debe cambiar el corazón de Israel ante Dios. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Por eso la provisión de Dios es para nosotros, para que vivamos vidas de victoria interrumpidas. Él no hará imposible la derrota. Se va quitando las habilidades de escoger el bien y el mal. Él siempre hace posible para nosotros el no pecar. Y aquí Israel pecó, pero ellos no tenían que hacerlo. Les dijo, no deben tomar del anatema. Esto es como una oración formal de la iglesia. Es la oración de un hombre que tiene miedo, que está confundido con lo que está sucediendo a su alrededor, y Jesús le expresó su verdadero sentimiento a Dios. Cuando me iba a operar, llegó una enfermera y me dijo, ¿cómo se siente? Le dije, bien. Mire, yo vengo a decirle que tiene al mejor médico, a la mejor anestesiólogo y todo lo mejor. Y yo pensé, pues si me dijera que tiene a lo peor, pues no me opero, ¿no? Si él me dice, mire, yo dudo del doctor y yo no sé, creo que es su primera operación, yo le he dicho que no. Ella me habló de todo bien, dice, yo soy su enfermera que voy a estar ahí. Y yo le dije, pues lo que puede pasar, si es lo peor, es que pueda morir, que ya me dijeron. Entonces estoy listo, al final, si voy a morir, estoy listo. Y empecé a decirle algunas partes de la escritura y después la enfermera me dijo, oiga, en vez de yo animarle a usted, usted me está animando a mí de la operación. Oré con los doctores ahí y le dije al doctor Leví Guzmán, déjeme orar por usted. Entiendo que sabe operar, pero déjeme orar. En el caminar supe por el nombre que tenía un nombre bíblico y se lo dije. Y él me dijo, sí, mis padres son evangélicos. Yo soy de las dos, soy evangélico y yo creo de la católica, ¿no?
Me dijo, yo soy de las dos. Pero no rezo, yo oro a Dios. Y le dije, Dios te usó para que tú me operaras. No hay duda de eso. Al final, nuestras oraciones no tienen que ir en el sentido de tener miedo, sino expresarle a Dios nuestro sentimiento. Porque si yo escondo mis necesidades delante de Dios, estoy ignorando al Dios que realmente sabe y puede ayudarnos. Hay que decirle lo que ocurre y pasa. Un Dios que recibe nuestras oraciones sinceras y desea que nosotros le expresemos los verdaderos sentimientos. Cualquier creyente puede volverse más sincera en la oración al recordar que tenemos un Dios que lo sabe todo. Todo. ¿Qué le podemos decir a Dios cuando Él lo sabe todo? ¿Qué espera de nosotros en la oración? Que se lo digamos con sinceridad, ¿no? Como aquella oración, ¿no? de algún hombre, de alguna iglesia que decía, me cae mal el hermano. Así le decía a Dios, me cae mal el hermano. ¿Era sincero? Sí, porque no le caía bien el hermano, ¿no? Eso no estaba mal decirlo, porque Dios lo sabe. Un Dios que todo lo puede y que su amor dura para siempre. Por eso en tiempo de peligros, de tribulación, deben ser tiempos de reformas. Tenemos que examinarnos nosotros, tenemos que examinar nuestro hogar, tenemos que examinar nuestro corazón, nuestra casa, buscar diligentemente y hallar si no hay un anatema en nuestras vidas, en nuestra casa. ¿Y sabe qué eso hace Dios cuando hay un anatema en nuestra casa? Dios lo ve y lo aborrece. Esta lujuria secreta, estas ganancias ilícitas, estos secretos indebidos con Dios y con otras personas, no podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido, sea arrancado de nuestro corazón, sea quitado de nuestras habitaciones, de nuestra familia, eliminado de nuestra vida. Por eso cuando el pecado de los pecadores queda al descubierto, hay que darle a Dios su reconocimiento, un juicio seguro y sin error. El juez justo discierne y hará distinción entre el inocente y el culpable. Aunque los justos sean de la misma tribu, aunque los justos sean de la misma familia y hogar que los malos, nunca serán tratados como el impío. ¿Qué hace Dios? Israel ha pecado y hay que buscar dónde está. No solamente el pecado, no solamente el hombre, la nación entera se halla culpable. 36 hombres murieron por el pecado de un hombre y su familia. Estas son las consecuencias que hay. Hay términos que se parecen en el pecado en la iglesia con respecto al pecado entre la iglesia donde está en la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice Pablo en la primera carta a los Corintios 5:6. Con algo poquito va a leudar toda la masa. Una cantidad pequeña de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes, ¿sabe qué hacer? Va a infectar al grupo entero. Por eso de repente no vemos a familias que puedan crecer, porque a lo mejor hay anatemas ahí en su casa. Iglesias que también hay anatema en la iglesia, y por eso la iglesia no crece, porque a veces nosotros no lo sabemos. La aceptación y la tolerancia del pecado es peor que el mismo pecado, y así se debe tratar estrictamente. Alguna vez les dije, ¿no?, en una iglesia que yo estaba predicando de pastor, y pregunté, a ver hermano, si usted ve a otro hermano con una mujer que no es su esposa, ¿qué haría usted? Y un anciano dijo, yo me quedaría callado, pastor. Pero no, tendríamos que preguntarle a la persona, más si lo vemos de otra forma, tendríamos que decirle que lo que está haciendo, ¿está qué? Está mal. Porque si yo me callo, dicen que el que calla, otorga. No podemos estar haciendo eso. Hay que tomar del anatema
hasta hurtarlo, se ha mentido. Ese es el pecado. Israel tomó de cosas que eran dedicadas a Dios y dedicadas para dársela a su tabernáculo o para su completa destrucción. Un hombre robó a Dios. Del mismo nosotros hacemos así, le robamos a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que le hemos robado a Dios? ¿En dónde? En Malaquías. ¿Y por qué le hemos robado a Dios? Porque no le damos las ofrendas y los diezmos. Y hay gente que para no sentirse mal, ¿sabe qué dice? No, eso es del Antiguo Testamento. Ya vivimos en el Nuevo, entonces no tenemos que hacerlo. Entonces no se sienta mal, hermano, si no ofrenda y diezma, como quiera. Y esto no es cierto. Un Jesús que les dijo, ¿no? A lo que les criticaban, ustedes diezman de lo más pequeñito, porque lo seguían haciendo cuando llega Jesús en ese tiempo. Y nunca Jesús dijo que no se hiciera, ¿no? Pablo tampoco mencionó en sus cartas. Y ahí nos damos cuenta que nosotros también le robamos a Dios. ¿Por qué trajo castigo sobre toda la nación el pecado de Acán? Aunque fue la falla de un hombre, vio Dios como una desobediencia nacional a esta ley nacional. Dios exigía que toda la nación se comprometiera a la tarea que habían prometido cumplir, conquistar la tierra. Cuando una persona falla, todos fallaron. Si el pecado de Acán no hubiera sido castigado, se habría desatado un saqueo ilimitado. Por eso la contestación de este oráculo divino fue: la crisis no se debe a esta infidelidad de parte mía, sino al pecado del pueblo. Se ha violado las condiciones del pacto por preservar los despojos de una ciudad condenada en maldad. Claramente llamaba insensatez, como lo cometió Israel. Hay pasajes como el Levítico habla de lo que debe conservarse solamente a Dios, lo que al final podía darnos a nosotros. Lo que en el Nuevo Testamento se menciona, Pablo, hay que ser generosos, con propósitos, alegres, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 9, 6 al 8. Cuando no damos como Dios manda, debemos considerarlo como pecado y hay que arrepentirnos de él. ¿Cuál fue el efecto del pecado? No tienen poder ante sus enemigos. Y ahí lo declara 12 al 13. El pecado de Acán no solamente fue un simple acto de guardar algo de botín. Dios en ocasiones les permitía algunos casos hacerlo, pero ante la desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó, este pecado fue la indiferencia a la maldad, a la idolatría de la ciudad, no simplemente el deseo de tener más dinero. No volvería Dios a proteger al ejército de Israel hasta que se eliminara el pecado y volvieran a obedecerle sin reservas. El problema que hoy tenemos nosotros como iglesia hoy en día sigue siendo como fue desde el Antiguo Testamento. No obedecemos. Somos desobedientes. ¿Sí? Somos desobedientes. Para volver a relacionarnos con Dios tenemos que obedecerle a Dios en todo. Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces. Él desea que todos nosotros hagamos lo bueno siempre. Que estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento, toda práctica, toda posesión que entorpezca nuestra devoción a Dios. Por eso los israelitas no podían hacer frente al enemigo. Nosotros no estamos bajo ese tipo de pacto. ¿Cuál es? Pues el que al final el anatema tenía que morir. Porque si fuéramos así, todos los que pecáramos, entonces tendríamos que morir. Y todos agarraríamos ¿qué? Unas piedras y mataríamos al anatema. Pero no es así, por supuesto. Nuestra posición con Dios está en la obra de Jesús, no por nuestras obras. Aunque sí queremos el poder y la presencia de Dios en nuestras batallas,
Debemos andar en comunión con Él, y esta comunión se ve obstaculizada por nuestro propio pecado y rebelión. No podemos tener comunión con Dios por nuestro pecado. Y esta posición ante Dios está segura en Jesús. Nuestra comunión con Él, como dice Primera de Juan 1:6, no debe haber pecado. La comunión con Dios es nuestra fuente de poder para vivir en el Espíritu. Delante de los enemigos volverá la espada. Al darse cuenta que un cuerpo en pecado no tiene poder delante del enemigo, no nos ayuda a reflexionar. Es asombroso darnos cuenta que una vez que se lidia con el pecado, el poder de Dios puede fluir de nuevo en nuestras vidas. Yo he conocido a gente que no anda bien en su vida y me dice: no puedo orar con Dios, no me deja Dios, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, porque lo que está haciendo en su vida no le permite tener esta comunión con Dios. Por eso Dios trata con una área en particular del pecado y nos resistimos a su obra. Pero su misericordia nos hace que fallemos en batalla. Su misericordia nos hace que fallemos en batalla. Somos más peligrosos cuando creemos que estamos ganando batallas, cuando creemos que nosotros podemos hacerlo. No es así. A pesar de la identidad de la familia pecadora, era conocida por Josué. Dios la conocía. El pecado secreto que estaba en esta tierra fue un escándalo abierto ante Dios. Por eso debemos vivir nuestras vidas como si fuéramos un juego de libros, un tipo de vida que puede ser visto por quien sea y donde sea. Pablo eso dijo. Nosotros, a los corintios, les dijo: deberíamos ser como cartas abiertas, para que cualquier persona nos pueda leer. Cuando fue sorprendido el anatema, será quemado él y todo lo que tiene. Dios trató con aquel pecador individual, y la bendición podría venir de nuevo sobre la nación completa. En todo tiempo Acán ciertamente recordó exactamente lo que había tomado, cómo había deseado no haberlo tomado, pero él y nosotros deberíamos reconfortar el arrepentimiento del pecado antes de pecar, no después. No después. El pecado tiene sus placeres. El tomar cosas, lo que le dio a Acán un buen sentimiento, pero la penalización del pecado está dentro y sobre nosotros. Supera cualquier placer temporal del pecado. Siempre el pecado va a ser atractivo, no nos va a espantar, nos va a seducir para que lo hagamos. Él dice que vio el manto, los lingotes, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, dice, pues me lo voy a llevar. Un mantito, ¿qué va a pasar? Un lingontito con todo lo que hay, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Tomar de alguien 100 pesos, 200, pues no pasa nada, él tiene mucho dinero, ¿no? Hay esposas que luego me han dicho: miren, no me da gasto y yo le tengo que robar, pastor. ¿Pero eso está bien? No, no está bien. Aun cuando nosotros pecamos e intentamos cubrir nuestro pecado, nosotros podemos dar gloria a Dios al abiertamente y honestamente confesar nuestro pecado. El pecado oculto siempre tiene un poder especial sobre nosotros. Y él habla lo que hizo. ¿Piensas que Acán había razonado su pecado? Nadie lo sabrá. Nadie extrañará esas cosas. Piensa cuán admirado serás cuando este manto babilónico lo vean. No le estoy haciendo daño a nadie, me lo merezco. Excusas que pueden seguir y seguir, pero van a quedar cortas con lo que hacemos. Ya les he dicho, ¿no? Como cuando alguien falla en el matrimonio, y sobre todo más en los hombres veo. ¿Saben lo que dicen los hombres? ¿Fue culpa de quién? De la esposa, pastor. Ella es la culpable de que yo ande pecando. O sea, no se da cuenta que él lo está haciendo, ¿no? Él dice ellas.
Ella porque no me atiende, me descuida, no me da lo que necesito. Y todavía algunos se atreven a decirme, ¿y a quién le dan pan y no llora? Se están justificando. Cuán terribles palabras había precisamente así. Un Dios justo que tiene muchas maneras de sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. Hasta el punto es nuestro deber buscar las causas de nuestra tribulación cuando Dios contiende contra nosotros. El pecado de Acán empezó por el ojo. Vio todas estas cosas que eran hermosas, como Eva vio aquel fruto prohibido. Lo que resultó el tolerar que el corazón ande en la vista de los ojos y la necesidad que tenemos de hacer un pacto con nuestros ojos, que si vagan, ciertamente lloran por ello. Y esto salió del corazón. Los que quieren evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar dentro de sí los deseos pecaminosos, particularmente la codicia de riquezas mundanales. Las hijas y hijos de Acán tenían un conocimiento específico del pecado. Ellos no eran necesariamente apedreados con Acán, pero en lugar de ser asesinados con su padre, los hijos de Acán fueron probablemente llamados a testificar en el juicio en contra de su padre. Acán, nuestras acciones afectan a más personas. Es cuando lo vemos en familias donde el esposo es alcohólico. ¿A poco no afecta a la familia un alcohólico? Sí, a la esposa, a los hijos. Alguien que se dedica a robar. Si la esposa no lo sabe, pero si lo sabe y lo agarran, va a haber consecuencias. Las va a haber. Afecta a toda nuestra familia. Por eso hay que cuidar la tentación de querer razonar los pecados. Es decir, que son demasiado pequeños o son demasiados personales que puedan afectarme a mí o a alguien más. Por eso la narración bíblica no nos dice que fueron cómplices en el delito. Sin embargo, en la antigüedad se trata a la familia como una unidad. Y Acán era cabeza de la familia. Si prosperaba, la familia prosperaba con él. Si sufría, ellos también. Muchos israelitas habían muerto en la batalla como resultado del pecado de Acán. Véase aquí, engañoso es el pecado. Lo que es agradable al cometerlo, pero es amargo en sus consecuencias. ¿Cómo se engañan los que roban a Dios? El pecado es una cosa muy trastornadora, no solamente para que el pecador mismo, sino para todos aquellos que lo rodean. Dios justamente, ciertamente recompensará con tribulación a los que trastornan a su pueblo. Y ahí está. Israel llamaron este lugar Valle de Problemas, se llama Valle de Desgracia, dice la Nueva Versión Internacional. Y Jehová volvió el ardor de su ira. Él no podía permitirlo. Por eso un pecador destruye mucho de lo bueno. ¿Qué será con la ira venidera? Hallamos de ella a Cristo Jesús como el amigo del pecador. Hay circunstancias en la confesión de Acán que marca el desarrollo del pecado, desde su entrada al corazón hasta su perpetración. Pero ¿qué le puede servir como historia de casi cada ofensa contra la ley de Dios y el sacrificio de Jesucristo? Este tipo de victorias vienen solamente después de la muerte. Nosotros tenemos que morir a tales pecados que nos afligen. A saber que los que con Cristo hemos crucificado la carne con nuestra pasión y con nuestros deseos, como dice Gálatas 5:24. El poder y la victoria de la resurrección de Jesús son nuestras mientras crucifiquemos nuestra carne con Él cada día. Por eso decía al principio, si hay anatemas en nuestras vidas, hay que sacarlos de ahí. No nos va a ayudar a prosperar.
y vamos a afligir a nuestra familia, por supuesto. Lo vamos a hacer. Si esto no lo sacamos de nuestras vidas, la victoria la vamos a encontrar en Jesús. Ahora, no estoy diciendo, ni la Escritura dice, que no vamos a pecar, sí. Pero cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir pecando, ¿no? Porque pues está bien, ¿no? Digo, decía un mormón o testigo, pastor, es que el pecado es rico. No es cierto eso, el pecado no es rico. El pecado sabe su consecuencia. Si pecamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque vamos a pecar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Arrepentirnos. Decirle a Dios, sí, lo hice mal, Dios. Esto no está bien lo que estoy haciendo. O sea, no significa que no vamos a fallar, sí, pero le vamos a decir en ese momento a Dios, ayúdanos, Dios, ya no quiero hacerlo esto, porque me estoy afectando de esta comunión que debo tener contigo. No va a haber verdadera comunión si nosotros estamos haciendo esto. En la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en lo que sea. Si estamos haciendo esto, va a tener consecuencias. Recuerde, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Nada, nada. Una hermana alguna vez me decía a mí, pastor, lo que yo le digo a usted, no le puedo mentir. A usted no le puedo mentir. Le dije, no, a mí me puede mentir. Al que no le puede mentir es a quién. A Dios. A mí me puede decir cualquier cosa. No, pero usted es pastor, a usted no le puedo mentir. No, a mí sí me puede mentir. Pero el que no le puede mentir es el que está arriba, que todo lo ve y que todo lo oye. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. No podemos tener un anatema en nuestro corazón. No puede haber un anatema en nuestra casa. No puede haber esto cuando tú quieres que nosotros podamos cumplir lo que tú deseas en nuestras vidas. No podemos ser desobedientes. No estamos diciendo que no vamos a pecar. Juan dice eso en las cartas que escribe. Finalmente vamos a pecar y cuando pecamos hay que confesar nuestros pecados porque tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Un verdadero cristiano no quiere decir que no va a pecar y no va a fallar. Sí, va a pecar, va a fallar. Pero las actitudes prontas y rápidas son ponerse a cuenta contigo. Queremos que esta iglesia, estas familias, nosotros mismos nos pongamos a cuentas contigo. Que tú lo sabes, lo conoces todo de lo que nosotros hacemos. Por eso en el nombre de Jesús oramos, para que haya en nuestras vidas este caminar que no impida tener esta comunión perfecta contigo. Que hoy estamos aquí en el culto, podamos tener una comunión donde sí nos damos cuenta que te hemos fallado. Y venimos delante de ti para decirte, sí, he fallado, Dios, pero ya no quiero hacerlo. Ya quiero obedecerte a ti. Permite que yo pueda caminar siempre tomado de tu mano y tú me ayudes para salir adelante. Que la victoria la tengo contigo. No es en razón de mis propios méritos, no es en razón que yo pueda hacerlo, sino en razón de lo que tú haces en mi vida. Y cada día, como diría el apóstol Pablo, de que seamos santos cada día, mejores cada día, maduros cada día, para que nuestra vida refleje esto. Y entonces cuando te fallemos, prontos vayamos delante de tu trono para decirte que nos perdones, que ya no quiero hacer eso, que no me pagues en razón de lo que yo hago, sin razón de tu misericordia, pero yo reflexiono como hoy quiero hacerlo, reflexionar en aquellas cosas que están impidiéndome tener esta relación contigo. Puede haber consecuencias de muerte, eso sí, eso no hay duda. Puede ser consecuencia de lo que estamos haciendo,
Puede ser que no tenga que ver la consecuencia de lo que hacemos, simplemente nos llamaste. Yo no lo sé, pero tú sí. Sé que puede haber consecuencias severas en mi vida si yo continúo así, en la vida de mi familia. Voy a perjudicar a mi familia también por lo que estoy haciendo. Por eso ayúdame a que yo pueda reflexionar día a día. Vea cada día un día donde yo reflexiono de lo que yo estoy haciendo, que pueda hacer las cosas de manera correcta, que yo pueda obedecerte en cada momento de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a quedar parados, vamos a entonar un himno. ¿Es el número qué? 589. Dios tenga misericordia de nosotros y nos redarguya nuestra conciencia para cuando estamos tentados a hacer lo malo, que nos ayude para hacer la voluntad de Dios y ser testimonio para que más almas se acerquen a su palabra, a su camino. Vamos a entonar esta alabanza. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Vivir en Él vuelve la noche en día, Jesús es la luz del mundo. Andemos en luz y sigamos al guía, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciegos y presos del obregüe